amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a un sitio que es tuyo. En esta ocasión me encanta compartir este espacio con el ingeniero Leonardo Ruiz, quien nos va a hablar un poco más respecto al tema de la inteligencia artificial, un tema que actualmente está muy de moda y que también en algunas personas se sienten abrumadas por la inteligencia artificial y lo que está haciendo en la actualidad. Así que bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Mariana, gracias por la invitación. Pues aquí estamos bien hablando de este tema que tiene todo el mundo alborotado, diríamos, porque no hay día que no salgan cientos de artículos en toda la prensa nacional e internacional sobre el tema de la inteligencia artificial. Así es, y podría, para las personas que seguramente van a ver esta entrevista, quizá no saben qué es la inteligencia artificial o bien cómo se ha podido observar por los acrónimos la IA. ¿Qué se refiere o cómo se puede definir esa palabra? Esa pregunta es bien interesante para comenzar porque nos lleva pues a una cantidad de discusiones y polémicas sobre el tema. Si bien el concepto lo podemos simplificar en decir, que cualquiera lo puede buscar en Google, que dice que es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Esa parte, de ahí a lograr nosotros entenderlo en su totalidad, es un poquito de lo que te voy a conversar rápidamente. El ser humano siempre ha tratado de definir el concepto de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Y en realidad, pues ese es un concepto que viene desde la época inclusive de Darwin, por allá en 1800, Darwin cuando escribió su famoso tratado sobre la evolución de las especies, donde tratábamos de ver que eran los animales inteligentes o no eran inteligentes. Y precisamente pues eso ha sido uno de los puntos que se ha tratado para tratar de definir qué es la inteligencia. Ahora, si desde la época de Darwin veníamos hablando de la inteligencia en los animales, ahora surge la pregunta, ¿cómo es eso de la inteligencia de las máquinas? O sea, ¿de cuándo acá? El concepto de inteligencia artificial salió por allá en el año 56, no es un concepto nuevo, es un concepto que acuñó John McCarthy en uno de sus escritos que hizo un científico de la época en la conferencia de Dartmouth. Él presentó este concepto y que se ha ido desarrollando desde aquella época, pero siempre pues ha quedado, uno dice, bueno, ¿por qué del 56 hasta acá? Pues de ahí, de ese concepto han surgido pues muchísimas películas de ciencia ficción, los famosos robots, recordemos a los supersónicos y todo eso, pues de que le ponían a máquinas muy inteligentes y etcétera, y uno dice, bueno, eso será verdad. Han pasado muchísimos años, ha habido mucha evolución tecnológica, ha habido mucho desarrollo para llegar hasta acá donde estamos, que es el momento donde pudiésemos decir que hubo una gran explosión de la inteligencia artificial. Entonces, para resumir, es crear máquinas que traten de hacer las mismas cosas que los seres humanos, para resumirlo. Estoy segura que muchas veces las personas al escuchar esta definición o solo al leer la palabra inteligencia artificial se asustan por todos los nuevos inventos que se han podido leer en diferentes medios, tanto en internet, medios escritos y por qué no decir medios convencionales como lo son la radio y la televisión. ¿Puede en algún momento un robot o un aparato con este tipo de inteligencia, este tipo de sistema y de software en algún momento reemplazar al humano? Bueno, lamentablemente la respuesta es sí. Hay ahorita, a pesar de que mucha gente dice que todavía no, de que falta, de que
ya hoy, en días pasados, estoy diciendo la semana pasada, como esto está moviéndose de una manera tan rápida, surgió que la compañía, esta gran compañía de computación IBM, había cancelado la contratación de más de 800 personas debido a la inteligencia artificial. Y efectivamente, para algunos tipos de trabajo, efectivamente la inteligencia artificial va a reemplazar algunas cosas que son repetitivas que hacía el ser humano. Eso ha pasado de hace tiempo, desde la creación de los robots en las fábricas de vehículos. Hoy en día también la existencia o la inexistencia de otros tipos de trabajos que no existían. Por ejemplo, los famosos, las personas que hoy manejan Uber, que ahorita hay mucha gente depende de eso. Eso era algo que no existía antes, ese tipo de trabajo. Entonces son cosas nuevas que se van a ir creando gracias a la inteligencia artificial, pero la gente tiene que prepararse. Si una gente se queda en una actividad de las que dicen que ya va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, es obvio que te están avisando desde ahorita: mira, es muy posible que la inteligencia artificial te vaya a reemplazar. Por ejemplo, una cosa bien grave que dijo en estos días Bill Gates es que posiblemente los maestros van a ser los primeros reemplazables por la inteligencia artificial. Entonces, cuando tú eres maestro, tú dices, bueno, ¿cómo me adapto? ¿En qué manera yo logro hacer? ¿Qué necesito yo hacer para que yo no pierda mi trabajo y pueda continuar? Y efectivamente sucede así. Entonces sí, efectivamente van a haber cambios bruscos en todo lo que es el mundo laboral, debido a los avances tan grandes que ha tenido, que está teniendo hoy en día la inteligencia artificial, para múltiples actividades. Hace 15 días me entrevistaron a mí aquí en un programa de televisión sobre aviación y me preguntaban, ¿van a surgir los aviones totalmente autónomos? Entonces, bueno, hay una gran discusión hoy en día que sí, que no. Es muy posible, según lo que uno ve, que tal vez no lo reemplace totalmente, pero antes que existía un piloto, un copiloto, un ingeniero de vuelo, sobre todo para los grandes aviones, tal vez se reduzca eso a una sola persona o máximo dos, porque pues sí, muchas cosas que ya van a ser totalmente automatizadas y se van a manejar tal vez de una manera mejor en algunos aspectos, o de darle mejor ayuda, mejor información a un piloto por el hecho de manejar inteligencia artificial. Seguramente las personas que van a observar esta entrevista se preguntarán cómo poder prepararnos ante eso que en algún futuro puede suceder, ¿verdad? Ya usted como ingeniero en esta área nos comentaba que los profesores van a ser los primeros en que la inteligencia artificial de cierta forma van a ser los nuevos profesores para los niños. Puede ser que esto no solo sea en esta área, sino que también lo podamos ver en otras profesiones. Pero si una persona se pregunta, ¿cómo me debo de preparar? ¿Qué debo de hacer para de cierta forma no quedarme, perdón por la expresión, inútil en ese sentido? Sí, esa es una pregunta que está hoy en día, que los programas, los chats, las redes, todo el mundo está preguntando qué hacer. Efectivamente, fíjense que inclusive hay una cosa que me llama a mí la atención, que ya hay países que hoy en día están formando a las personas para que se adapten a este nuevo mundo que ya pues, próximamente va a empezar a inundar todas las áreas de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son? Mira, uno de los aspectos que se menciona con bastante énfasis es el desarrollo de habilidades digitales. Mucha gente todavía hoy en día le cuesta manejarse con la computadora, le cuesta desarrollar estudios con la computadora. Todavía, increíblemente, hay empresas que se mantienen al margen del uso avanzado de los sistemas de computación. En días pasados conocí una empresa aquí local y que me llamó muchísimo la atención porque es una empresa grande y su manejo informático es bastante básico, y entonces a mí me llama la atención de por qué no se automatizan. Y bueno,
son culturas políticas que tiene la empresa de muchos años y han sido exitosos a su manera y por eso no se han no han logrado la transformación tecnológica de lo que tanto se habla, esta famosa transformación digital. Entonces, eso es una necesidad. En días pasados, aquí en estas investigaciones que siempre pasan, nos llegó una invitación del gobierno español donde toda la Unión Europea ha creado un plan de estudio gratuito en todos los diferentes idiomas de la Unión Europea para formar a los ciudadanos normales. Cualquier ciudadano que sepa leer y escribir y se sepa conectar a una computadora, tenga acceso a una computadora a través de internet y un equipo, puede tomar este tipo de cursos gratuitos para formarse en todo lo que es los aspectos básicos de la inteligencia artificial. Igualmente te compartí información de cursos como los que está dando la UNICEF, la famosa de las Naciones Unidas, este organismo de las Naciones Unidas que está encargado de todo lo que es el manejo de la educación a nivel mundial. UNICEF también ha sacado un conjunto de cursos especializados para maestros y profesores en el área de la inteligencia artificial. Y esa es ahorita la tendencia en todos lados. Todos los cursos que te estoy mencionando son gratuitos. Entonces llama la atención pues que sí, ya la gente se está montando y a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Qué pasa aquí en Guatemala? ¿Está haciendo el gobierno, las instituciones relacionadas con el tema, formando a su gente para que cuando esto llegue, no nos llegue de golpe, no nos llegue de impacto? En días pasados, en una discusión que tuvimos con gente universitaria, precisamente también hablamos de ese tema, de la importancia de las universidades comenzar a integrarse en el tema de la inteligencia artificial, porque esto ya está aquí y antes de que se vuelva ya una particularidad para todos, se necesita que todas estas personas estén formadas. Habíamos hablado del famoso ChatGPT, que ahorita está revolucionando muchísima gente para muchísimas actividades y es algo que la gente tiene que aprender a manejarlo. La persona que desde ahorita dentro de cada una de sus áreas se especialice en eso, pues obviamente no van a ser desplazadas, sino van a ser incorporadas dentro de ese mismo sistema de la inteligencia artificial. ¿Podría comentarnos un poco de su trabajo? Si bien se conoce que la inteligencia artificial se maneja a través de software, programas de programación y todos esos detalles que justo pues es a lo que usted se dedica. Cuéntenos qué tipo de software utiliza estos robots, estos aparatos de inteligencia artificial y también usted como profesional y experto en el área, ¿cómo ha sido su cercanía? Mira, la inteligencia artificial tiene una clasificación de acuerdo a los niveles que ellos alcanzan, al tipo, al desarrollo que se ha tenido. En este famoso curso que te comentaba de la UNESCO, muy bueno por cierto sobre ese tema, ellos precisamente clasificaban a la inteligencia artificial en dos grandes áreas. Una para compartirte aquí o para mencionarte lo que aparece en el material de ellos, que como les dije, son material que está disponible gratuitamente para todo el mundo. Ellos mencionaban que, como te dije, que la inteligencia artificial básicamente se basaba en dos grandes áreas. Una que es el área de la inteligencia artificial generativa, que llamaban ellos, y la otra es la inteligencia artificial total. En ese material, como te venía comentando, ellos hablan de algo bien interesante, que es la inteligencia total todavía no se ha logrado. O sea, tener una sola máquina que cubra todas las áreas que cubre el ser humano, que el ser humano te puede crear una poesía, te puede crear una pintura, que te puede cantar, que te puede redactar un documento, todo eso que podemos hacer un ser humano
en su generalidad, ahorita todavía no existe esa gran inteligencia artificial, pero existe la inteligencia artificial generativa es solamente en algunos puntos específicos, ya sea por ejemplo para crear música, entonces solamente hace eso, una sola máquina que solamente hace ese tipo de cosas. O por ejemplo el caso de ChatGPT, que es para responder algunos tipos de preguntas, etcétera. Esa es otra característica muy específica. Entonces la inteligencia artificial hoy en día es una pequeña parte de lo que nosotros hacemos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay muchas actividades que nosotros ahorita hacemos que son muy repetitivas, pero que son complejas. Entonces ya no se requiere simplemente alguien que haga la cosa repetitiva, sino que tenga algún tipo de nivel cognitivo para entender lo que está viendo y en base a eso reaccionar y actuar. Es ahí donde entra la inteligencia artificial y es eficiente. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la elaboración de mapas y captura de información con vuelo de drones. Entonces, si tomamos una fotografía, nosotros queremos interpretar lo que hay ahí. Yo a veces me ayudo con la inteligencia artificial para extraer esa información de una manera más eficiente. El trabajo podría ser laborioso si tú no tienes una especialización en lo que se llama fotogrametría interpretativa. Entonces tú tienes pues que primero preparar a la persona, tratar de interpretar qué es cada uno de estos elementos para que después me haga la digitalización. Entonces es un trabajo laborioso, extenso, largo, y resulta que hoy en día con la inteligencia artificial te puedes ayudar un montón para hacer esas cosas. Te pongo otro ejemplo que no lo trabajo yo, pero que es una de las cosas en las que hemos estado involucrados cuando se entrena al personal, es el personal médico. Por ejemplo, un médico, para que un médico traumatólogo, por ejemplo, al ver una radiografía, gracias a su experiencia es que puede detectar qué tipo, si es fractura, si es fisura, y en base a eso tomar la decisión qué tipo de operación puede tener. Hay algunas radiografías o algunos de estos elementos que cuando se hacen son muy complejos y a veces por más experiencia que pueda tener un médico no se logra capturar qué es lo que en realidad sucede, y entonces a veces tiene que intervenir para tratar de detectar con mayor o hacer una gran cantidad de exámenes, etcétera. Hoy en día ya se ha demostrado, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede hacer eso, ha sido incluso más efectiva. ¿Por qué? Porque si a ella lo que se le hace es que se le da una gran base de datos gigantesca, miles de imágenes de radiografía tomadas a cientos de pacientes donde han sido ya diagnosticados los casos, inclusive con operación, y se han verificado qué es lo que tiene. Eso se le mete a una computadora y entonces cuando se le presenta un caso nuevo, ella lo que hace es comparar, ¿ok? Bueno, hay otras técnicas adicionales que se llaman Machine Learning, Deep Learning, redes neurales, que podemos hablar más adelante. Pero entonces a través de todas estas tecnologías se le pasa la información al computador, los algoritmos logran hacer los análisis y entonces logran detectar, hacer diagnósticos que para la fecha han sido más efectivos, más precisos que lo que han hecho inclusive médicos de mucha experiencia. Ahí te puse solamente dos casos, pero hoy en día la inteligencia artificial se está multiplicando por miles de casos en los que se está aplicando y que ha sido muy eficiente. Excelente. Ahora, si nos pudiera un poco contar, abordar el tema de cómo los seres humanos actualmente tienen esa cercanía con la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían algunos ejemplos que usted pudiera abordar, tomando en cuenta que todavía no hemos llegado a, no sé, a ver algún robot de cerca, incluso tal vez a alguien que solo con tocarle algo ya nos trae un plato a la mesa, que se han visto videos así en el extranjero, pero abordando en el día a día, justamente aquí en Guatemala, ¿qué es lo más cerca que ha podido estar una persona con la inteligencia artificial? Mira, ya aquí uno de los elementos que la gente no sabe, pero que se utiliza inteligencia artificial, son los famosos chatbots. Muchas veces cuando escribimos a los bancos
muchas veces cuando solicitamos información a alguna institución, alguna empresa, mejor dicho, que son los que están más desarrollados, ahí se ha implementado algún tipo de chatbot que responde, uno pensara que estaba interactuando con un ser humano, y ahí se cumple el famoso test de Turing, que es que la gente no se da cuenta si lo que está hablando es con un ser humano o con una máquina. Y en casi todos estos casos son máquinas las que responden. ¿Por qué? Porque ya tienen programadas todas las mismas preguntas que la gente hace a diario, y ya están las respuestas que la gente está esperando escuchar. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros ya hacemos, ya eso lo hace automáticamente con una máquina que tiene un programa especializado con inteligencia artificial que le permite obtener esos resultados. También como te digo, hay muchos programas ya que los que la gente utiliza. Yo he conocido aquí, por ejemplo, mucha gente que utiliza Duolingo, que fue un software desarrollado por un guatemalteco para estudiar idiomas, para practicar sus idiomas. Y eso es un software que incorpora inteligencia artificial dentro de lo que es la parte de la enseñanza. Ellos logran detectar hacia dónde tú estás viendo tus elementos, y en base a eso hacerte propuestas para que tú desarrolles más rápido tu aprendizaje. La gente cuando interactúa también en esta serie, en estos canales por redes, ya sea Netflix, ya sea todo eso, ellos utilizan inteligencia artificial para siempre estar proponiendo a ti qué es lo que tú deseas. Sí, posiblemente no ha evolucionado tan rápido, por ejemplo, que el gobierno esté ofreciendo cursos para que la gente se vaya enterando de manera general, como te conté del caso de la Unión Europea y específicamente de España. Todavía no hemos llegado a eso, pero es muy posible que no pase mucho tiempo cuando esto ya se convierta en una obligación. Hoy que 15 de mayo estamos haciendo este programa, y te digo que posiblemente el próximo año, si me vuelve a entrevistar, estaremos hablando de otra cosa totalmente diferente, súper avanzada con respecto a esto. Hoy en día aquí yo sí he conocido muchísima gente que pues ha estado pendiente de las noticias, y por la curiosidad se ha metido, por ejemplo, en ChatGPT, o yo, por ejemplo, muchas amistades, Leo, ¿cómo resuelvo esto? Leo, ¿cómo hago aquello? Yo les recomiendo que se metan en este chatbot para que busquen la información, para que les ayude a redactar, para que les ayude a desarrollar algún tipo de herramientas, para que les ayude con algún tipo de redacción, para que les ayude a hacer preguntas, exámenes, o sea, miles de cosas que está haciendo ahorita ChatGPT, y que aquí yo estoy impresionado de la cantidad de gente que se ha metido con eso y que ya lo está utilizando para los informes de su trabajo, para el desarrollo de sus contenidos, de su curso. Incluso pues estamos viendo a alguien que me está diciendo, Leo, ¿cómo hago una página web? Y yo le decía, métete en ChatGPT y le pides esto, porque es otra cosa que hay que aprender. A estos sistemas hay que hablarle en una determinada forma. Entonces, si tú lo sabes hacer, pues puedes obtener mucho mayores beneficios que lo que se tiene en una persona normal que no se ha entrenado en el manejo de esta herramienta. Y ahí está lo que te decía, que muy posiblemente más adelante la gente va a tener que aprender a hablar en la forma en la que ellos se comunican para obtener una mejor información o respuesta de lo que uno está buscando. Pero sí, fíjate tú, la gente se ha adaptado más rápido de lo que se han adaptado instituciones, la educación, el gobierno, etc. Y tú sabes muy bien que esa es la tendencia. Hacia allá van las cosas, y la presión que va a ejercer este tipo de herramientas en el quehacer diario va a ser bastante grande. ¿Podría indicarnos de qué forma se debe de utilizar lo que es un chat GPT? Bueno, primero, ¿qué es un chat GPT? Ya que muchos tal vez lo hemos visto cuando uno entra, no sé, a Facebook, a una página de institución y sale, ¿verdad? Te has comunicado y llama y no sé qué, pero de ahí, ¿qué es lo que sigue, verdad? ¿Cómo se utiliza ya de forma más profunda? Y por supuesto, creo que me llamó mucho la atención, y estoy segura también que a todas las personas que van a ver esta entrevista les va a llamar la atención respecto al trato, que es algo también importante que usted mencionó hace unos minutos, y que realmente uno pensaría como que si le estuviera hablando, no sé, a Google, ¿verdad? Google, quiero esto, y tal vez no sea así. Entonces, poder conversar un poco de eso al respecto.
Sí, bueno, eso hablamos ahorita del caso de ChatGPT porque es uno de los más populares. ChatGPT apenas salió hace un par de meses atrás, en noviembre, y algo impresionante, ha sido una de las tecnologías que en menos tiempo ha recibido más popularidad a nivel mundial, ya que trabaja en decenas de idiomas y se comunica de una manera muy especial. ChatGPT es un modelo de lenguaje, ¿ok? Por eso que te decía, es como si tú le hablaras a alguna persona en especial. Yo, por ejemplo, en mi caso, para ponerte un ejemplo, yo soy venezolano y hablo aquí estoy viviendo ya de hace varios años en Guatemala, y a veces me dicen palabras que yo no entiendo. Entonces, porque son modismos propios del país. Entonces yo pregunto, mira qué significa tal cosa. O a veces incluso pregunto, yo que doy clase, ¿cómo dicen ustedes tal cosa? Entonces la gente me dice, no, utilizamos tal palabra. Ah, ok, perfecto. Y yo por ahí me comunico. Sí, los dos hablamos español, pero tenemos diferentes palabras o significados de las palabras. Y entonces necesitamos pues comprender eso. Más o menos eso es una pequeña metáfora o una pequeña cercanía de cómo pudiésemos comunicarnos con estas herramientas. Como ChatGPT es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con la computadora, como tú bien ahorita decías que con Google, uno hace una pregunta en Google y a veces lo deja en el aire porque no pregunta. Como este es un modelo de lenguaje que se acerca, que lo que hace, estos software especializados lo que hacen es hablar en el lenguaje natural del ser humano. Y uno decía, pero entonces habla igual que yo. Bueno, sí, pero con algunas reglas. Así como nosotros tenemos el lenguaje diplomático, ustedes saben que hay cosas que no se dicen el lenguaje periodístico, que también es otro tipo de lenguaje, un poquito más refinado, un poquito más especializado. Igual que yo como ingeniero que me hable, yo te puedo hablar ahorita de una cantidad de cosas técnicas y tú obviamente, mira Leo, entiendo que me estás hablando porque es mi lenguaje especializado de mi área de especialización. Más o menos similar, el lenguaje natural de ChatGPT es algo que se hace de esta manera. Entonces, este tiene un software, una rutina que es libre, por cierto, cualquiera pudiese crear un ChatGPT, por decirlo de alguna manera, que se llama GPT, Generative Pre-Trained Transformer, que es el que te hace la interpretación del lenguaje. Y entonces, a través de esta forma yo de comunicarme, yo puedo solicitar información de prácticamente casi que cualquier tema. Mucha gente dice, no, pero es que él no habla de todo. No, él no habla de todos los temas, pero casi todos los habla y los habla muy bien. Cuando me refiero a que uno puede preguntarle un día de aviación, el otro día le puede preguntar sobre política, el otro día le puede hablar sobre gestión, el otro día le puede hablar sobre mercadeo, otro día de cualquier tema tú puedes pedir información ya de una manera especializada y él te la da con una respuesta que... Miren tú esta casualidad, esta mañana un amigo me mandaba la respuesta que le había dado ChatGPT sobre la cuarta dimensión. Y me dio risa, ¿tú por qué estás preguntando eso? Y me decía, no sé, de repente estaba viendo un programa, surgió el nombre, y yo dije, oye, ¿de verdad que es eso la cuarta dimensión? Y entonces le preguntó a ChatGPT, y ChatGPT le respondió de una manera sumamente elegante, con un lenguaje muy, muy accesible, muy fácil, de que la cuarta dimensión era el tiempo, le explicó por qué Einstein había planteado eso y bueno, miles de cosas. Y eso es precisamente lo que uno consigue al hablar. Ahora, cuando me dices de qué manera yo le hablo entonces, bueno, por ejemplo con el ChatGPT tiene un lenguaje que se llama prompt, ya se le ha colocado esa terminología. ¿Para qué? Bueno, para yo enseñar. Yo tengo que aprender prompt para yo poderme comunicar con ChatGPT de una manera eficiente. Tú lo puedes hacer con lenguaje natural, como tú hables. Mira, yo quiero saber tal cosa. Y él posiblemente te da algún tipo de respuesta. Pero cuando utilizas el lenguaje propio de él, que viene, por ejemplo, la palabra, tiene algunos verbos que son los que más utiliza y que le da a ChatGPT las indicaciones de qué manera tú quieres la respuesta. Por ejemplo, créame una tabla, ya para él tiene un significado más claro que simplemente tú le dices, diagrámame algo, entonces él puede ser muy genérico y te puede dar respuestas muy genéricas. Yo estaba asesorando en días pasados a una amiga que da clases de políticas públicas, y entonces me decía, oye, yo quiero interactuar con ChatGPT. Entonces me mandó las preguntas en lenguaje natural de ella que lo hacía, y precisamente las respuestas que le daba eran muy generales, porque cuando ChatGPT no entiende específicamente lo que tú requieres,
entonces él te da respuestas generales. Ya cuando tú empiezas a hablar en el idioma específico de él, con estos famosos prompts, pueden buscar en internet, hay videos muy buenos de cómo hacer estos prompts. Entonces tú tienes ya información mucho más especializada, mucho más específica y mucho más concreta sobre lo que tú estás buscando y tú estás desarrollando. Tú quieres, por ejemplo, mira, yo lo que quiero en realidad es un listado. Entonces hay la palabra listado, listar, que es para él clave para poder entonces él elaborar determinado tipo de funcionalidad. Igual crear, igual buscar, o incluso tú le puedes hacer el papel de los roles. Quiero que me respondas como si fuera un médico, quiero que me respondas como si fuera un profesor de nivel medio, un PEN, que te llamaba, como se los llaman aquí en Guatemala. En fin, tú le puedes preguntar en base a una característica muy específica para que entonces el idioma, este software, busque en sus más de 570 terabytes de datos, de los 300 mil millones de palabras que tiene, busque qué es lo que tú estás en realidad necesitando. Incluso él te dice, tú le puedes decir, mejórame, él tiene un botoncito abajo, tú le dices, mejórame la respuesta, y le puedes dar varias veces para que tú tengas diferentes puntos de vista, y de verdad que es bien impresionante lo que tú puedes obtener. Pero te digo, el éxito se consigue siempre y cuando sepas hablar con ellos. Perfecto. Por último, ¿algún mensaje a las personas para poder de cierta forma comprender lo que es la inteligencia artificial, el ChatGPT y por supuesto otros temas que van a ir evolucionando conforme el tiempo? Sí, bueno, primero un llamado a las universidades, a las instituciones del gobierno encargadas de este tipo de situaciones para que se metan en esto, para que creen material o hagan alianzas con estas grandes empresas o instituciones para que traigan toda esta información de la inteligencia artificial aquí a Guatemala, que la gente se empiece a meter, que la gente comience a comprender, que la gente comience a aprender. Los profesionales independientes que tienen cierta autonomía ya en el manejo de este tipo de herramientas tecnológicas, les recomiendo, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, que esto es una cosa que me piden a mí a diario, que se metan y busquen qué es un prompt, porque a veces en ninguna parte sale cómo yo le hablo a ChatGPT y no aparece esta nomenclatura que te estoy diciendo yo, sino que gracias a este tipo de charlas que uno ha escuchado, entonces, ok, ya sé que hay técnicas para hablar, hay palabras clave, hay formas de uno escribir para obtener mejores resultados de todo esto. Entonces les recomiendo a la gente que se meta y que se ponga a trabajar en esto, porque desde ya puede obtener muy excelentes resultados, pero también lo que viene a veces puede resultar desconocido, y precisamente para que no nos caiga de sorpresa o nos dé malas experiencias, entonces la idea precisamente es que se metan en esto desde ya, empiecen a estudiar, empiecen a buscar la forma de prepararse y de desarrollar sus habilidades digitales para que obtengan un mayor beneficio de todas las que son las famosas inteligencias artificiales que hoy en día están en boga. Y si fíjate tú, si ChatGPT apenas salió en noviembre y ahorita, ¿cuánto? 6 meses después, ya está abarrotado todo el mundo con toda esta información y esta tecnología. Imagínate tú lo que va a venir después de esto. Tanto es así que fíjate tú cómo surgió este famoso escrito de mucha gente de tecnología tratando de que pararan un poquito el ritmo que llevaban las empresas en desarrollo, porque no se sabe a dónde va a llegar. Entonces la gente se asusta, la gente tiene miedo, y la verdad es que vienen cambios bastante fuertes en todo lo que va a ser nuestra vida, gracias a todo el gran desarrollo que se tiene hoy en día con la inteligencia artificial. Gracias al ingeniero Leonardo Ruiz por su tiempo en esta entrevista en un sitio que es tuyo, y seguramente tendremos más noticias del avance de este tema tan interesante en el ámbito tecnológico, profesional y por supuesto, por qué no decirlo, en el ámbito académico.
Así que muchas gracias, a seguir informándose, es el mensaje de este día en el ámbito tecnológico y por supuesto específicamente en la inteligencia artificial, ChatGPT y otros temas que posiblemente vamos a poder abordar en otras entrevistas en algunos meses o por qué no decirlo en semanas, ya que el mundo está avanzando. Así que muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias, Mariana, por la invitación.